Queremos pedirle su opinión y lo agradecemos mucho de antemano al diputado del PRI, Ildefonso Guajardo Villarreal. Fue negociador del tratado comercial en la parte inicial, el nuevo tratado comercial, me refiero al famoso TEMEC, y también fue secretario de Economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Diputado Ildefonso, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Pues no fue en la parte inicial. Nosotros nos tocó firmar el acuerdo. Lo que vino después fue el adendum. Pero prácticamente te tendría que decir que la negociación integral del acuerdo nos correspondió a nosotros y posteriormente esta administración hizo la negociación de un adendum a ese acuerdo. Acuérdate que lo ratificó Morena en el Senado de la República de forma mayoritaria. Sí. Entonces, y luego ahora Jesús Seade fue el que adelantó la negociación del adendum, donde modificaron algunos acuerdos que teníamos en materia laboral, la nueva condición en materia de acero, y ese fue el adendum que incluyeron para una firma posterior y una aprobación posterior. Pero bueno, volviendo al tema que es muy importante, yo pudiera entender un alargamiento informal después de los 75 días de las conversaciones, pero pues hay que escuchar lo que va a decir Washington al respecto. Dudaría mucho, Pepe, que en este caso tengamos, por ejemplo, que de la noche a la mañana no peleen por los derechos de un acceso de piso parejo a la competencia, de un acceso a energías limpias, de no dar preferencias a los monopolios de Estado. Entonces, pues yo pudiera creer la palabra de que continuarán las negociaciones o las conversaciones, pero francamente decir que Estados Unidos va a desistir de su derecho a que si no se le satisface en su demanda, no vayamos a un panel, eso me resulta difícil de creer. Ahora, si llegamos a un panel de controversia, que ya es otro nivel de debate, de discusión, pues México llevaría las de perder. De acuerdo a cómo han estado los planteamientos de cómo el cambio en la ley eléctrica y una serie de modificaciones han violado lo acordado, sin duda habría mucho que perder. Ahora, he comentado, Pepe, que en este tema, lamentablemente, estamos también en un periodo electoral en Estados Unidos y eso hace una tentación indebida de seguir la ruta que Trump siguió, donde usa los temas comerciales para podernos presionar en otros temas, como el migratorio, por ejemplo, o como el de la lucha al crimen organizado y el narcotráfico. Tú has visto claramente cómo los republicanos están presionando al presidente Biden de una manera indebida y realmente Biden está contra la pared y utilizará este elemento comercial como un gatillo que puede disparar en cualquier momento para conseguir avances en la agenda con México en temas fuera del comercio. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Por ejemplo, Estados Unidos podría imponer aranceles de manera arbitraria en represalia porque México no cede en el tema energético para evitar los monopolios de CFE y de Pemex. Yo te diría que el que demanda, que en este caso son los Estados Unidos y Canadá, son los que tienen el derecho a solicitar el panel. Lo pueden solicitar en una semana o lo pueden solicitar en un año. Eso depende de ellos. Una vez que lo solicitan, entra esto que tú estás subrayando, un mecanismo a través del cual se presentan evidencias, se presentan litigios, se analiza la circunstancia y el árbitro, el jefe del panel, determina si efectivamente infringiste el tratado y la represalia justamente son aranceles. Aranceles que tienen que determinarse exactamente en la magnitud del daño que será definida por el propio panel, ¿no? Los propios panelistas. Entonces, sí es un escenario que puede ocurrir. Sí, Ildefonso, perdón. Ahora sí, adelante. Sí, te decía que es un escenario que suena factible, pero solo se dará una vez que el panel se ejecute. O sea, el panel no ha sido solicitado y es el derecho de la parte demandante definir cuándo lo solicita. Recordarás tú que México en el TLC anterior hizo una demanda por transporte de carga. Pues ahí lo tuvimos, hicimos consultas
y no disparamos el gatillo sino hasta un par de años después. ¿Por qué? Porque estábamos tratando de buscar un arreglo. En este caso, Estados Unidos, en este proceso, tiene muchos temas con México y pudiera decidir alargar el periodo de consultas, pero lo que no resulta creíble es que desistan de sus señalamientos de cómo se violó el tratado. En este contexto, y te agradecemos que nos lo pongas muy claro, en este contexto, ¿qué importancia cobra el cambio de la subsecretaría en materia de comercio exterior, dependiente, claro, de la Secretaría de Economía? Hablo de la salida de Luz María de la Mora, quien tú conociste. La conozco muy bien, no trabajó en el periodo que yo fui secretario, pero ella se había formado muchos años antes en el comercio exterior. Es una gente muy respetada, con mucha credibilidad, y recordarás que fue nombrada desde el inicio del sexenio, con la beneplácito del presidente, y la secretaria Cloutier la ratificó en su cargo, y era pues, el rostro de México en las negociaciones comerciales y en los procesos de consulta. Generalmente, cuando tú tomas un cargo nuevo y no eres experto en ese cargo, pues tratas de beneficiarte de la experiencia adquirida, porque la curva de aprendizaje puede ser muy empinada. Aquí se tomó la decisión de dar las gracias y quitarla de la responsabilidad, y hoy nos enteramos de un nombramiento a favor de alguien que ha estado involucrado en el proceso de diálogo con Estados Unidos, pero en los temas laborales, en todo lo que ha sido el proceso de denuncias laborales. Tú sabes que ha habido 5 denuncias que se han solventado en las consultas, pero quiero dejar muy claro que es muy diferente que cuando los Estados Unidos señalan que un contrato colectivo no fue votado por los trabajadores o no hay democracia sindical, pues este gobierno rápidamente toma la decisión de hacer la corrección y ajustarse a lo que le están señalando los norteamericanos, muy empujados por los sindicatos estadounidenses, por cierto. En este caso es muy diferente. En este caso hay una visión encontrada de lo que fueron los compromisos en materia de energía. Entonces, yo le deseo lo mejor al señor Encinas para que en este nuevo encargo pueda encontrar una vía de llegar a un acuerdo, pero no va a ser igual que los acuerdos que logró en los temas laborales. Y ahí puede haber el peligro, lo que tú llamaste la curva de aprendizaje, que puede ser empinado. Políticamente se está leyendo que se le está haciendo espacio a Alejandro Encinas Nájera, el hijo de Alejandro Encinas, se le abre espacio porque pues parece que los rudos de la 4T están tomando ya la clara posición, por lo pronto, en la Secretaría de Economía frente, en este caso, a una técnica, como es el caso de Luz María de la Mora, reconocida incluso por ti. Sin duda, vemos un endurecimiento de esa posición. Realmente lo que tenemos que esperar es que si el presidente no quiere una definición en materia de la controversia en energía, por resultar difícil procesarla políticamente de aquí al 24, habría que estar muy alertas de que no ocurra como ocurrió con la amenaza de Trump, cuando nos amenazó con aranceles incrementales. Rápidamente corrimos a mandar 25,000 elementos de la Guardia Nacional a proteger la frontera sur y controlar la migración por parte de ellos y obviamente hacerles el trabajo difícil a los norteamericanos. Entonces, ojalá esto no signifique que estamos comprando tiempo para que no disparen el gatillo comercial, cediéndoles otras cosas en temas todavía más difíciles de resolver, como es el caso migratorio. Y como acabamos de escuchar, ahora vamos a recibir venezolanos de regreso en territorio mexicano. Te agradecemos mucho, Ildefonso, diputado, el haber aceptado este enlace, esta invitación. Muchísimas gracias por la invitación, Pepe, y encantado. Hasta luego. Igualmente de este lado, que te vaya muy bien. Nos vemos pronto. El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, él es diputado federal del PRI, fue negociador en la parte final, es lo que nos comentaba, de la parte del acuerdo comercial que finalmente ratificó el Senado mexicano y que concluyó Jesús Seade ya en posición como... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.